Si lo ven, comenzamos de aquí. La unidad 4 se llama muestreo y estimaciones. ¿Sí? Entonces, tenemos que conocer por ahí algunos conceptos que son de esta unidad. Aquí está el temario. ¿Sí? Dice que todo estudio estadístico se basa en los siguientes aspectos: fijar la población, determinar el conjunto de individuos a los que involucra el estudio, indicar la característica a estudiar, que en general es una variable aleatoria, recopilar información relativa a la característica en ciertos individuos, extraer conclusiones a partir del estudio. Y dice que un estudio estadístico es un estudio, por ejemplo, sobre el precio medio de la receta médica por la Seguridad Social o del Seguro Social de parte de cierto hospital. ¿Sí? Estudios sobre la proporción de hogares de Tuxpan, por ejemplo, con conexión a Internet de banda ancha. ¿Sí? Todos esos son estudios estadísticos. Antes de comenzar, debemos de saber algunos conceptos importantes. Ya los hemos visto, por ejemplo, población. Dice, es el conjunto de todos los elementos que poseen una determinada característica. Después necesitamos para esta unidad un concepto, dice, se denomina muestra a un subconjunto de la población y muestreo al proceso mediante el cual se escoge una muestra de la población. En general, una muestra del tamaño n es un grupo de n individuos extraídos de la población. También tengo que saber qué es un estimador insesgado. Dice que es una estadística muestral cuyo valor esperado es igual al parámetro por estimar. Si por ahí van a encontrar esa palabra, bueno, entonces debes de saber que es una estadística muestral cuyo valor esperado es igual al parámetro por estimar. Mientras que el valor esperado, dice, es el promedio a largo plazo de la estadística muestral. Entonces, sabemos que cuando se va a hacer un estudio estadístico, a veces es imposible acaparar a toda la población. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que tomar? Una muestra, pero esa muestra tiene que estar en base a algo, ¿sí? Es decir, no nada más dicen, voy a elegir la colonia, voy a elegir tantos hogares y se van, ¿sí? Por eso en la primera unidad decíamos, es importante que delimiten y pongan en el problema estadístico que están resolviendo el lugar donde están aplicando eso, porque si no los datos no son confiables, ¿sí? Si agarraron, perdón, ahí se fue mi internet, si toman una muestra, si consideran una muestra, pero toman una parte por aquí, una parte por allá, y sobre todo, esa muestra no es representativa de esa población, entonces sus datos no tienen ningún valor, es decir, no me va a determinar nada. También es importante poner, bueno, ¿para qué? ¿Sí? Ya veíamos aquí dos ejemplos, estudios sobre la proporción de hogares de Tuxpan con conexión a Internet de banda ancha. ¿Sí? Ahí ya me está diciendo, bueno, el estudio. Ahora de ahí me falta determinar la muestra, ¿sí? Si van a utilizar una colonia o nada más van a tomar 5 colonias y de esas 5 colonias van a tomar una parte. ¿Sí? Entonces, de la población, una parte, una subparte es una muestra y dice que los valores son estadísticos, mientras que para la población se llaman parámetros, ¿sí? Y ustedes aquí están viendo la desviación estándar, ¿sí? O la media promedio, ¿sí? Que tienen esta notación, mientras que para la muestra también tienen aquí la media promedio, pero tienen como dato estadístico, ¿sí? Entonces se toma un muestreo y se adquiere una parte proporcional o representativa, no proporcional, sino representativa. Dice que los estudios estadísticos se realizan a partir de la información obtenida de ciertas muestras. Las conclusiones que se infieran a partir del estudio de muestras pueden contener errores en relación a las conclusiones que se derivarían al estudiar la población entera. La inferencia estadística trata de la obtención de conclusiones a partir de muestras, controlando el error en dichas conclusiones por medio de técnicas probabilísticas. ¿Sí? Entonces, tenemos
varios tipos de muestreo, que son los, nos vamos a enfocar a los probabilísticos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a Escuché bien determinar? entrecortado, maestra. Sí, es el internet. Recuerden que puede ser el Es el suyo. internet, ¿verdad? Sí. A ver, ahí sí me escuchan. Ah, sí, sí, ahí ya. Es que es de repente se, se baja poquito y puede ser tanto el suyo como el mío, ¿sí? O uno de los dos. No, todos, todos está fallando. Sí, por eso hace ratito me quedé quieta como un par de segundos, unos segundos por ahí, porque me mostró pues que mi internet estaba fallando. Entonces, es todo, muchachos, a todos está fallando, son los, acuérdense, dependemos de la tecnología, en este caso del internet. Bueno, les decía, tenemos tipos de muestreo que son probabilísticos. Entonces tenemos el muestreo aleatorio simple, es aquel en el cual se eligen al azar n individuos de la muestra. Todos los individuos de la población tienen igual probabilidad de ser elegidos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a hacer un estudio de investigación, ¿sí?, de este tipo, tienen que determinar qué tipo de muestra están tomando. Si un aleatorio simple, bueno, ahí dice, por ejemplo, dice que nos interesa tomar una muestra aleatoria simple de 10 muestras de una población de 90 muestras del mismo tipo, numeradas del 01 al 90. Consultaríamos a ciegas mediante una tabla donde se encuentren números del 01 al 100 de manera aleatoria. Cerrando literalmente los ojos, seleccionaríamos diferentes números, los cuales se van a ir ordenando conforme se seleccionan, hasta completar los 10 números para nuestra muestra. ¿Sí? Entonces, este es el primer tipo de muestreo, el aleatorio simple. Tengo otro que es el estratificado. Y dice que es el caso en que la población se divide en grupos homogéneos, es decir, que presentan características similares, llamados estratos, y posteriormente se extrae una muestra aleatoria simple. Bueno, ahí me paré porque nuevamente el internet me marcó. ¿Sí? Bueno, veíamos lo que era el muestreo aleatorio estratificado, se divide en grupos, ¿sí?, homogéneos. Esto es que presenten características similares y posteriormente se extrae una muestra aleatoria simple de cada uno. Eso es lo que les decía hace rato. Si ustedes de toda la población de Tuxpan nada más consideraban a ciertas colonias y de ahí se iban a tomar, se tomaban una muestra aleatoria de cada colonia. ¿Sí? Dice, aquí está el ejemplo, en un estudio sobre las actitudes de los estudiantes del campus, tendríamos razones para creer en la posible existencia de diferencias importantes entre estudiantes no graduados y entre estudiantes hombres y mujeres. Así debería considerarse un plan de muestreo estratificado para la toma por separado de una muestra aleatoria simple de los 4 estratos: hombres graduados, mujeres graduadas, hombres no graduados y mujeres no graduadas. Sí, entonces se toma nada más, dice, y luego de ahí se podría tomar una muestra de cada uno de ellos. Tengo el otro tipo de muestreo, que es el sistemático. Se ordenan numéricamente todos los individuos de la población. Se divide el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra, resultando un cociente K. Finalmente se elige al azar un elemento de la población y a partir de él se seleccionan de K en K todos los elementos siguientes. Por ejemplo, dice que si en una comunidad donde cada duodécima casa ocupa una esquina, se realizará un estudio para efectos de una adecuada iluminación pública. Una muestra sistemática incluiría un sesgo sistemático si en la encuesta se incluyera cada duodécimo hogar.
En este caso, todos o ninguno de los hogares encuestados se hallarían en una esquina. Y entonces este es sistemático, dependiendo de la característica, pues dice, pues sí, si es la iluminación pública, a lo mejor van a considerar nada más los hogares, por decir que están en las esquinas y los que están en los centros de cada, ¿cómo se diga? De cada calle, a lo mejor, no sé, o cuadra. Sí, entonces, ese es muestreo aleatorio sistemático. Tengo el otro de los tipos de muestreo, es muestreo por conglomerados y áreas o conglomerados nada más. Dice que se divide la población en distintas secciones o conglomerados, es decir, subconjuntos de la población donde la variabilidad de características es similar al de la población entera. Se eligen al azar unas pocas de estas secuencias y se forma la muestra con todos los elementos de las secciones elegidas. Por ejemplo, dice que si un analista dice, estaba con el conglomerado, ¿sí? Dice que si un analista de un departamento psicopedagógico debe estudiar los índices de deserción en diferentes instituciones donde existan diferentes áreas académicas, sería difícil obtener un listado de todos los alumnos que han desertado por área. En cambio, podría obtenerse más fácilmente una lista de las instituciones y sus áreas académicas de la zona. De este modo, el analista podría tomar una muestra aleatoria simple de las instituciones identificadas, las cuales representan conglomerados de alumnos por áreas y obtener los índices de deserción de los alumnos de estas instituciones. Sí, entonces se fijan, esos 4 tipos de tipo de muestreo, ¿sí?, son los que tienen ustedes que considerar al momento de decir, voy a tomar en cuenta 25 familias, 25 personas, ¿sí? Deben de saber primero qué tipo de muestreo van a realizar, después el tamaño de la muestra. Dice que la distribución de muestreo es la distribución de los valores individuales incluidos en una muestra. Se refiere a la distribución de los diferentes valores que una estadística muestral o estimador podría adoptar en muchas muestras del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, para población, a veces se representa para la media promedio, acuérdense que la media también se le llama media promedio, la mu o una X con una barra arriba, ¿sí?, cuando es una muestra, ¿sí? Y ahí tenemos para la varianza, ¿sí?, para la población es este simbolito, y para la muestra es una S, igual para la desviación estándar. Entonces, para la población pone la diferencia de medias. Vamos a recordar, o deben de saber que medias o media promedio es el valor más alto en la curva. Sí, o es el término central donde queda. Si estamos hablando de una continua, como es la normal, ¿sí? Dice que cuando la inferencia estadística acerca de una media de una poblacional se emplea la media de una sola muestra, podemos nada más tener una sola media. Dice que es útil conocer el valor esperado y la variabilidad por esperar de una muestra a otra. Estas son las fórmulas que tengo, ¿sí? Esto es para el valor esperado y esta es para la variabilidad por esperar de una muestra a otra. La distribución de muestreo de la media se describe determinando la media de dicha distribución, la cual es el valor esperado EX, ¿sí? Y aquí tenemos las medias muestrales de la desviación estándar, ¿sí?, con este símbolo. También necesitamos saber, aparte del valor esperado, el error estándar, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Aquí nada más viene un ejemplo muy sencillo. Dice, supongamos que la media de población, cuando hablamos de media, estamos hablando de la media promedio. Dice, entonces, supongamos que la media de población es muy grande, y este es el simbolito, ¿sí?, media promedio igual a 50.0, y que la desviación estándar de las medias es 12,
determinar la distribución de muestreo de las medias muestrales para un tamaño de muestra n igual a 36 en términos del valor esperado y del error estándar de la distribución, bueno, sustituyendo en el valor esperado y en el error estándar, me daría acá 50 y acá únicamente sustituyo, ¿sí?, la desviación entre la raíz cuadrada de n, ¿sí?, y me queda 2 entre 6, me queda 2. A ver, vi que alguien escribió. Ah, bueno. A todos está fallando. Yo por eso hago pausas, porque noto que mi internet o me muestra pues que no tengo la conexión. Bueno, aquí tengo otra fórmula. Esta es en una población finita de tamaño limitado. Dice que esta es entonces población finita de tamaño limitado. Se dispone de un factor de corrección por finitud para la correcta determinación del error estándar. Es decir, entonces, cuando voy a hacer una muestra, o más bien cuando voy a seleccionar una muestra, ya presenté los tipos de muestreo. Ahora aquí les voy a presentar nada más esto para que lo tengan ahí, porque ahorita ya nos pasamos al otro tema, al tema para saber el error y el estándar, pero necesitamos saber, y este archivo se les va a pasar. Este archivo se les va a pasar, entonces tenemos para el tamaño n infinita y tamaño n finita, es decir, hay dos fórmulas, ¿sí?, para calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende del tamaño de la muestra? Bueno, de varias características, ¿sí? Entonces, por ahí está ya la fórmula, ¿sí? Únicamente tienen que poner entonces cuánto es el tamaño de la población, ¿sí? N representa la población. Por ejemplo, si es finita, significa que conozco, ¿sí?, que conozco cuánto es el tamaño de esa población. Entonces, ya de ahí, pues digo, cuánto es el tamaño de la muestra que va a ser representativa de esa población. Escribo ahí si es finita, se supone que conozco el valor de n, ¿sí? Entonces, si yo le pongo 100,000 hogares o 100 gentes, o ¿sí?, le pongo 10,000 por decir, en este caso le puse 10,000, sí, aquí me aparece que el tamaño representativo de la muestra es 964.31, pero acá tengo ciertos valores, ¿sí? Ciertos valores de P, Q, ¿sí? Si quiero la probabilidad esperada, acuérdense que P es lo que representa, ¿sí? El error de estimación máximo aceptado, recuerden, la Q, lo que significa, entonces la P ya tenemos, probabilidad de que ocurra el evento estudiado, es decir, que tenga éxito, y la Q pues representa el fracaso. Aquí tengo 50 y 50, ¿sí? Si la probabilidad de éxito que tengo es mayor, bueno, pues a lo mejor mi tamaño de la muestra se vea afectado, ¿sí? Entonces aquí Z es 1.96, eso quiere decir que hay un 95% de probabilidad que tenga éxito, ¿sí? A eso se refiere aquí con de Z igual a 1.96. Ahorita lo voy a ver en el ejemplo. Este archivo se les va a pasar nada más para que ustedes ahí inserten los datos, ¿sí? Aquí tengo el parámetro estadístico que depende el nivel de confianza, NC, ¿sí? Y aquí ustedes vieron como si tenía 10,000, bueno, dice que el tamaño de mi muestra, bueno, va a ser 964, porque tengo una probabilidad de éxito del 50%. Entonces, por eso quizás
a lo mejor si lo pongo aquí a 60 o a 70, se fijaron aquí, si quiero tener más éxito, ¿sí? Mi muestra debe ser más grande. ¿Sí? Esto nada más para muestra finita. También está aquí para muestra infinita. ¿Sí? Para muestra infinita, no sé, está tomando a lo mejor el valor el mismo que está acá, ¿sí? El de 10,000. ¿Sí? También aquí tiene sus valores y con un error del 3%. ¿Sí? Entonces aquí nada más van a introducir los datos, ¿sí? Del tamaño de la muestra o del estimado, ¿sí? Y ya ahí va a decir cuánto más o menos tienen que tomar de la muestra.